Ruth, vamos a darle la bienvenida a esta transmisión especial que hacemos aquí en NTN 24 de esta visita del Papa Francisco a territorio mexicano. Hoy en el estado de Chiapas vamos a saludar ahora en Coamo, en Puerto Rico, al padre Orlando Lugo, sacerdote licenciado en Derecho Canónico y quien además es periodista y columnista. Padre Lugo, muy buenas tardes ya. Gracias por acompañarnos aquí en NTN 24. Saludos a Ruth y a Karen, compañeras de Puerto Rico, de verdad disfrutando cada paso del Santo Padre, esta hermosa Latinoamérica. Padre, justo de manera paralela a esta misa del Papa Francisco en Chiapas, en la cual ha denunciado la forma en la que han sido tratados los pueblos indígenas en México, representantes de pueblos indígenas de toda Latinoamérica que se han reunido hoy en Chiapas con motivo de esta visita papal, lanzaron un comunicado en el que advierten que las palabras solas no bastan. Piden a los gobiernos unirse al llamado del Papa en la conservación del planeta, un tema que ya lo comentábamos, el Papa ha estado muy vinculado, muy involucrado, hasta el punto de dedicarle una encíclica. Sin embargo, ¿qué efectos podría tener esta visita de Francisco, este honor que le ha rendido a los indígenas mexicanos en las políticas de gobiernos locales e incluso del gobierno federal en México? Yo creo que debe tener dos efectos, uno al interno de la Iglesia y otro al externo de la Iglesia. Yo creo que el Papa Francisco debemos tener claro, en principio, habla a la Iglesia, a nosotros los sacerdotes, a los diáconos permanentes, a los diáconos transitorios y sobre todo a los obispos, que son los pastores propios de cada diócesis particular, de cada iglesia particular que llamamos en el derecho canónico. Primero, a adentrarnos, a sacar los sacerdotes de sacristías meramente, de despachos, de oficinas, a estar sufriendo con la gente, riéndose con la gente, gozando con la gente, trabajando con la gente y siempre con Dios presente. Por lo tanto, en principio, el primer cambio que esperamos, sobre todo, es al interno de la iglesia, sobre todo esa revolución que necesita la iglesia, que necesitamos también nosotros los sacerdotes en nuestro ministerio activo dentro de la gente. Y ciertamente el magisterio de la iglesia es claro que cuando el Santo Padre habla también para toda la humanidad. Y es por eso que nosotros queremos que con estas palabras que tienen valor universal, no solamente valor confesional, se hieran las conciencias de nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes también tienen que aprender a ser justos con la gente. Por eso realmente disfrutaba muchísimo las imágenes de NTN 24, sobre todo viendo al Santo Padre entrar y cómo la gente, los más humildes, le llaman ya el Papa de la justicia. Y eso es lo que el Papa está reclamando, una justicia natural. Y si los gobiernos y los estados están presentes en cada territorio en el mundo, sobre todas las cosas es para promover la justicia natural. Por lo tanto, el efecto afuera de la iglesia, lo que esperamos es que hiera las conciencias de los gobernantes y que los movimientos sociales presionen a nuestros gobernantes para comportarse como tienen que comportarse. Ahora, este mensaje en realidad, Padre Lugo, llegará así como usted lo dice, ¿no? El Papa Francisco ha sido visto en este viaje como el Padre de la Justicia, está reclamando cómo han sido segregadas estas comunidades indígenas, cuánto deben hacer las autoridades para ayudarlos, conociendo que Chiapas y el estado vecino de Oaxaca tienen el mayor índice de pobreza de México entero. ¿Usted cree que este mensaje va a llegar de esa forma a los gobiernos, que van a empezar a hacer algo para justamente pues lograr esta justicia, también esta igualdad de la que se habla? Es nuestra esperanza, no obstante la esperanza es lo último que se pierde. Yo estoy consciente y tenemos los pies bien puestos en el suelo de que esto es bien difícil que ocurra, sobre todo porque tiene que haber una revolución reestructural, institucional, en fin, muy amplia, sobre todo en el gobierno y en las conciencias. Hay demasiados intereses políticos, demasiados intereses económicos. No obstante, mire, el Papa Juan Pablo II comenzó las Jornadas Mundiales de la Juventud para encargarse de los jóvenes. El Papa Francisco ha demostrado que las Jornadas Mundiales de la Juventud son prioridad para él. El propósito fundamental de las Jornadas Mundiales de la Juventud es educar las conciencias de los más jóvenes que eventualmente tendrán los puestos de poderes en las estructuras sociales de las sociedades en general y también dentro de la iglesia. Por lo tanto, yo creo que este mensaje siempre es positivo. El cambio, por supuesto, es difícil, es lento. No obstante, el mensaje debe calar en las conciencias, especialmente de los más jóvenes, que eventualmente pudiesen estar en los lugares de poder para, como decía el Papa San Juan Pablo II, comenzar a sanear las estructuras políticas y sociales.
Es difícil el cambio, el mensaje nunca debe de dejar darse a pesar de lo difícil que pueda ser el cambio, sobre todo para formar las conciencias de los que futuramente van a estar en esos puestos de poder, y ojalá que los actuales gobernantes que están en los actuales momentos de poder pues también puedan comenzar a reestructurar esto, que ciertamente es difícil, pero no imposible. Vemos imágenes de San Cristóbal de las Casas, de este centro deportivo municipal en el cual finalizó hace pocos minutos. Veíamos la misa del Papa Francisco, veíamos banderas de Venezuela, banderas de Guatemala, banderas del Vaticano, banderas de Argentina, haciendo alusión a la nacionalidad del Papa Francisco. Ahora, esta misa, Padre Lugo, sin duda fue clave en la relación entre el pueblo, los pueblos indígenas y el Papa. El tributo del Papa a los indígenas fue tal que incluso pronunció algunas palabras en lengua indígena. ¿Marcará este encuentro un antes y un después en la relación entre la Iglesia Católica y los pueblos autóctonos del sur de México y de Centroamérica? Tenemos que recordar que el Papa San Juan Pablo II, que de hecho que visitó a México en su primera visita como Papa fuera de Roma, también tuvo contacto con las comunidades indígenas. El tema de las comunidades indígenas también ha estado latente y presente en el magisterio reciente de la Iglesia, sobre todo después del Concilio Vaticano II. De hecho, vemos como nuevamente hoy se aprueba la liturgia en lengua autóctona por petición del Concilio Vaticano II. Lo que ocurrió en los años 60, 1960, hoy se está haciendo presente sobre todo en Chiapas, en esos lugares mexicanos donde hay tanta comunidad indígena. No obstante, ciertamente hay un sabor especial con el Papa Francisco por ser el primer Papa latinoamericano y porque ha crecido, porque ha luchado, porque ha vivido, porque ha comido con los pueblos indígenas latinoamericanos. El Papa Francisco quizás está más implicado afectivamente a este problema, a esta realidad, a esta necesidad de, sobre todo, destacar el gran valor que tienen las culturas, nuestras culturas latinoamericanas, nuestras culturas indígenas. De hecho, lo dijo claramente en la homilía. Tenemos mucho que aprender. Los que nos creemos muy modernos, tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos de las comunidades indígenas que le llamamos, o por lo menos originarias, que es como también se les conoce, y yo creo que hace un poquito más de justicia. Tenemos mucho que aprender, sobre todo en el valor que le dan a la madre naturaleza, en el valor que le dan a sus hermanos seres humanos, sobre todo a los más viejitos. Observábamos en las imágenes que presentaban en NTN 24 el momento de la paz, donde además de saludarse entre unos a otros, los más pequeños buscaban la bendición de los más adultos. Ese valor por nuestros ancianos también, que se ha perdido muchas veces en las comunidades que llamamos modernas. Por lo tanto, estamos llamados a revalorar las comunidades indígenas y aprender de sus valores para mantenerlos vivos, tanto en la Iglesia como dentro de la sociedad latinoamericana y del mundo, ciertamente. Estamos dialogando aquí en NTN 24 desde Puerto Rico. Está con nosotros el padre Orlando Lugo, sacerdote, licenciado en Derecho Canónico y quien además es periodista y columnista. Vamos a dar un momento una pausa a esta entrevista, padre, para darle paso a Ciudad de México, a nuestros enviados especiales, a esta cobertura de la visita del Papa Francisco a Tierra Azteca. Estamos hablando de Julio César García y Maritza Aristizábal, quienes se encuentran en los exteriores de la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Adelante, compañeros. ¿Qué tal, Ruth Karen? Buenas tardes. En efecto, una misa muy importante. 100,000 personas en este estado de Chiapas, que hay que resaltar, comparte 800 kilómetros de frontera con Guatemala y además está compuesta su población por 50% de indígenas. Esta misa fue traducida durante todo el tiempo, como pudieron observar en la transmisión de NTN 24, a los 3 idiomas más importantes de esta comunidad. Maritza. Julio César, pues qué tal, muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Sí, fue una Eucaristía cargada de muchos simbolismos y por supuesto el mensaje del Papa Francisco de la integración, la apertura y la acogida a todos los pueblos indígenas. Recordemos que justamente desde que llegó al país él ha hecho hincapié en este mensaje, en el respeto a estas culturas, en el respeto a su entendimiento y además en que somos nosotros quienes debemos aprender de ellos sobre su respeto y su manejo sobre los temas ambientales y de la naturaleza, que también es un mensaje muy importante para el Papa Francisco. Pero mire, Chiapas es además muy importante y muy simbólico porque allí este estado se considera como el menos católico de todo el país, es decir,
México es uno de los países con más católicos en el mundo, pero Chiapas tiene menos católicos que el promedio del resto de México, Julio César. Justamente porque 50% de la población es indígena y muchos de ellos simplemente no tienen esa conexión que el resto de la población mexicana en otras ciudades y estados tiene por su acercamiento con el idioma español. Por esto es trascendente que el Papa haya comenzado esta misa con un mensaje en lengua indígena y además que haya permitido las pausas para que durante toda la homilía y después el resto de la ceremonia los indígenas escucharan en su propia lengua el mensaje que el padre les tenía. Y la parte más importante de este mensaje es la dignidad que, como bien lo decías, Maritza, los pueblos indígenas de toda Latinoamérica deben tener y algo por lo que el Papa está abogando. Mire, Julio César, un dato para todos nuestros televidentes. Muchos creerían que esta es la primera vez del Papa Francisco en San Cristóbal de las Casas, pero no. Realmente la primera vez que viajó allí fue en 1969, cuando apenas se había ordenado como sacerdote jesuita, y viajó hasta las selvas, que recordemos, estas selvas son protagónicas de 1994, porque es cuando surgen el Ejército de Liberación Zapatista, y allí empezó todo, toda esa misión de ser pastor, de evangelizar, de relacionarse con las comunidades. Cuenta él en una entrevista ya de hace varios años que fue un viaje muy difícil porque en ese entonces apenas había caminos de herradura, o mejor dicho, no había caminos, sino que las personas se los tenía que ir haciendo a medida que iba ingresando justamente en la selva. Es por eso que también el Papa Francisco de alguna forma escogió este municipio, esta ciudad, para hacer esta nueva misa, una misa en donde el mensaje es hacia las comunidades indígenas. Y además es muy importante también lo que mencionaba hace algunos segundos, y es que fue justamente esta la cuna del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque es donde ellos arraigan más la lucha justamente por los derechos de las comunidades indígenas, estos reclamos territoriales, estos reclamos de respeto, estos reclamos para que el Estado les dé las garantías de vivir, de sobrevivir dignamente, por supuesto. Y es por ello que al concluir esta misa el Papa se estará dirigiendo precisamente al lugar de sepultura de Samuel Ruiz, quien hubiera sido el obispo de San Cristóbal por más de 40 años y uno de los actores protagónicos en México en la integración de los pueblos indígenas al resto de la población, al tejido social. Además, quien abogó por el acceso a servicios de toda esta comunidad que ha estado marginalizada en territorio mexicano por muchas generaciones. Mire, un dato curioso que leí hace muy poco en un artículo aquí en la prensa en México, y es que San Cristóbal de las Casas se llamaba realmente San Cristóbal, pero tomó el nombre de San Cristóbal de las Casas un poco tiempo después por San Bartolomé de las Casas, que recordemos es el patrono de los indígenas. Entonces también es una relación entre la Iglesia Católica y por supuesto las comunidades indígenas que se va tejiendo justamente allí donde está en este momento el Sumo Pontífice, donde acaba de oficiar una ceremonia religiosa que además fue muy emocionante, porque vimos a muchos niños que se le lanzaron, que lo quisieron saludar, que le pidieron la bendición, y también fue muy emocionante este coro de niños indígenas mixes que entonaron cánticos de la religión católica, pero en sus propios idiomas, en sus propias lenguas indígenas, Julio César. Sí, y además estos niños han estado acompañando al Papa Francisco, quiero decir, la juventud. Él es muy afecto a los niños. Ayer hablaba de la cariñoterapia que los padres deben darle a sus hijos, y hoy un mensaje similar, el cariño que les debemos tener de cierta forma a los hijos de México, a los indígenas y a los más pequeños entre ellos. Recordemos además que uno de los serios problemas que enfrenta esta población en zonas rurales de difícil acceso es además que estos niños no van a la escuela. Esto es parte de lo que mantiene la población marginalizada y algo por lo que tanto el obispo, cuya tumba va a visitar el Papa, como el mismo Papa Francisco ha mencionado ya en varias ocasiones. Julio, y si queremos ver más mensajes como los hay en medio de esta visita del Papa Francisco a Chiapas, es por supuesto el tema de la migración, porque Chiapas es el estado sur de México y es esta la puerta de entrada a todos los migrantes que cruzan el país para llegar hacia el norte y hacia los países del norte en busca de mayor fortuna. La información que registramos ahora, ustedes regresan en estudio con más noticias. 12 y 15 minutos del mediodía en Ciudad de México. Son nuestros enviados especiales en esta cobertura de NTN 24, la visita del Papa Francisco a México. Tenemos en las pantallas también el recorrido que ya hace el pontífice en su papamóvil por las calles de San Cristóbal de las Casas. Va por el bulevar, va a llegar hasta el Teatro de la Ciudad, luego irá al Puente Blanco y de ahí se dirigirá hacia la Catedral, luego a la Plaza de la Paz y bajará hasta llegar a la Curia Episcopal, donde va a tener un almuerzo, recordemos, con obispos,
pero también con representantes indígenas. Continuamos este diálogo aquí en NTN 24 con Orlando Lugo. Él es sacerdote, licenciado en Derecho Canónico y quien además es columnista. Padre, comentemos un poco el programa de este viaje a México elaborado en detalle por el Papa Francisco. Tiene como referencias simbólicas las dos fronteras, la del sur, que visita justamente el día de hoy, ahí en Chiapas, y la del norte, ante la que va a rezar el día miércoles, durante su etapa en Ciudad Juárez. El tema éxodo, migración, escapar de una realidad social muy dura como la falta de trabajo, la violencia, está presente también en el mensaje de esta visita. Y recordemos además que se da dentro del contexto de la Santa Cuaresma, dentro del Año de la Misericordia, en donde el Papa ha recordado sobre todo esa imagen hermosa del Antiguo Testamento, del amor que Dios manifiesta a sus hijos y que es un amor visceral, que sobre todo se manifiesta en los lugares donde hay más dramatismo humano. Y el Papa Francisco, como buen latinoamericano, ha escogido perfectamente los lugares donde quiere demostrar ese amor visceral de Dios, en donde el ser humano está viviendo un drama mayor, en las fronteras, la emigración, la inmigración, la pobreza extrema, la enfermedad. Los niños lo observábamos ayer y sobre todo en estos días, y siempre desde que el Papa ha sido nombrado o ha sido electo, debo decir Papa, cómo tiene esa opción preferencial por los pobres, por los niños, por los enfermos, por los ancianos, aquellas personas en nuestra sociedad y en el mundo que más están viviendo el drama humano del dolor. Por lo tanto, el Papa Francisco está encarnando ese amor misericordioso de Dios, sobre todo en este año de la misericordia, y es por eso que, como bien usted me pregunta, el Papa ha escogido muy bien los lugares en donde quiere manifestar ese amor misericordioso de Dios, que ha sido también algo que se ha repetido en otros viajes apostólicos. Recordamos, por ejemplo, el reciente hecho a África, donde incluso fue a visitar un campo de concentración de inmigrantes. Es decir, que nuevamente es un mensaje. El Papa no solamente habla de misericordia, el Papa también actúa misericordiosamente, llegando a los lugares donde más las personas sufren, y esto es un mensaje para toda la Iglesia, los laicos y los clérigos, para que como Él y como Jesús hagamos lo mismo. Vamos a agradecer al padre Orlando Lugo, sacerdote, licenciado en Derecho Canónico y quien además es periodista, por habernos acompañado aquí en esta transmisión especial de NTN 24. Una buena tarde para usted. Agradezco también el cariño y el afecto de NTN 24 y ustedes, compañeras. Dios les bendiga. Amén.